Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Control del déficit de atención sin medicamentos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarles del famoso déficit de atención, que en verdad es como una enfermedad falsa, porque se está diagnosticando donde quiera. Las farmacéuticas están haciendo fiestas para tratar de medicar a nuestros niños. Pero el padre que tiene un niño que ya se lo diagnosticaron con déficit de atención y que el niño realmente se le hace difícil estar quieto, o sea, estar tranquilo en un sitio, pues necesita ayuda y debería saber cómo poder controlar ese déficit de atención con hiperactividad, poderlo controlar de alguna forma, ¿no? Porque como quiera que sea, el problema lo va a tener ahí. Yo sí me refiero al hecho de que es una enfermedad falsa en el sentido de que lo están diagnosticando con un listado de observar. A veces es que el niño tiene problemas con el maestro, o los maestros no son buenos educadores, o es un niño demasiado inteligente y se aburre estando ahí a la velocidad que le están dando información, o le cae mal al maestro, o lo que sea, ¿verdad? El problema es que no es un diagnóstico científico. O sea, no hay un laboratorio, no hay una placa, no hay una radiografía, no hay nada que le pueda dar una prueba científica de que ese niño tiene esa condición, ¿no? Ahora, voy un momentito a la pizarra a explicarlo, porque desde el punto de vista del metabolismo, de lo que se enseña en el poder de metabolismo, pues nosotros sabemos que lo que controla todos los movimientos del cuerpo es el sistema nervioso. O sea, la forma en que funciona el cuerpo es que está el cerebro, que tiene el sistema nervioso central autonómico. Esto es como el computador, está acá en el cerebro, ¿no? Entonces bajan unos impulsos a través del sistema nervioso, que no es otra cosa que un sistema eléctrico, porque por ahí pasa corriente, en efecto pasa corriente, y eso causa ese impulso eléctrico que baja por los nervios, crea una contracción del músculo. Cuando el músculo se contrae, pues ahí viene el movimiento. Entonces, mientras más impulsos eléctricos haya en el sistema nervioso de un niño, pues más contracción hay. Mientras más contracción haya, más movimiento hay. Mientras más movimiento hay, pues más déficit de atención y más hiperactividad. Entonces voy un momentito a la pizarra para explicar qué podría hacer un padre, un abuelito, una abuelita, si tiene un hijo o un nieto que tiene ese problema. En Estados Unidos es una campaña incesante para medicar a nuestros niños, porque las farmacéuticas como que se quedaron sin clientes, y entonces tuvieron que ir a tomar a los niños de rehenes, ¿no? Así que quieren mucho medicar a los niños y también a los envejecientes en los hogares, ¿no? O sea, porque ya no saben a quién más venderle sus químicos, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros miramos el cuerpo, ¿no? El cuerpo humano, pues el cuerpo humano está dirigido por un sistema nervioso central, que el sistema nervioso central reside aquí en el cerebelo, y por aquí, por la espina dorsal y otras áreas, baja toda una cablería. Es una cablería eléctrica que contacta todo el cuerpo. Por ejemplo, todas las partes de su cuerpo están todas conectadas, desde el dedo gordo del pie hasta el dedito aquí del pulgar, o todas las partes de su cuerpo están todas conectadas, y todo está conectado aquí. Entonces, todos los impulsos que bajan eléctricos, si bajan de forma desorganizada, si bajan de forma excesiva, pues descontrolan los movimientos del cuerpo. ¿Qué pasa? En inglés le llaman Attention Deficit Hyperactive Disorder. En español sería déficit de atención con hiperactividad. Esto pues se ha convertido en un negocio gigante, ¿no? La medicación de esos niños. Y hay un estudio reciente que quiero que ustedes sepan que existe, porque empieza a dar una solución, ¿no? Y es que ya se descubrió que el magnesio es un mineral que tiene un efecto relajante que tranquiliza el sistema nervioso, ¿no? Así que muchos de los niños que tienen problemas de que no pueden mantener su cuerpo quieto, simplemente lo que está pasando es que el sistema excitado de su cuerpo, que es lo que los médicos llaman sistema simpático, está demasiado activo. Cuando este sistema que tiene que ver con acción, con moverse, está demasiado activo y recibe demasiados impulsos, pues hay demasiada contracción muscular, ¿no? Hay que activar más el sistema nervioso pasivo, ¿ok? El sistema nervioso pasivo es lo que los médicos llaman parasimpático.
El que nos permite dormir y descansar y relajarnos es el pasivo, que es el parasimpático. El que nos mantiene activos y en movimiento y que no podemos dormir, pues es el sistema nervioso excitado. ¿Qué le pasa a un niño que no puede quedarse quieto? Pues lo que le pasa es que el cerebro está enviando impulsos y sus músculos pues naturalmente responden a esos impulsos eléctricos, pero no se puede quedar quieto. Si no se puede quedar quieto, ¿cómo usted pudiera atender a un profesor si su cuerpo se está moviendo? No puede, me sigue. Entonces, ya se descubrió, hay un estudio, que el estudio se llama, en inglés dice The Effects of Magnesium Physiological Supplementation on Hyperactivity Disorder. Lo que quiere decir es los efectos del magnesio en la suplementación con magnesio, en la fisiología, que es la forma en que funciona el cuerpo, en los niños que tienen el déficit que tienen hiperactividad, ¿no? Entonces, básicamente en este estudio se pudo demostrar que cuando se midieron niños, esto lo hizo el doctor Starbrad y su grupo, ¿no? Se pudo demostrar que, por ejemplo, cuando tomaban unas muestras para medir en sangre cuánto magnesio tienen los niños que tienen un diagnóstico de hiperactividad, pues encontraron que el 95% de los niños que tenían diagnóstico de hiperactividad, el 95% tenían deficiencias de magnesio. Pero también encontraron que cuando empezaron a suplementar con magnesio, desapareció en la gran mayoría. Desapareció en prácticamente el 85% de ellos, ¿no? O sea, que se tranquilizó, o sea, que lo que el cuerpo estaba pidiendo era solamente magnesio. Así que las recomendaciones que hacen, ¿verdad?, para un niño, dependiendo de la edad, de cuánto magnesio, pues es, por ejemplo, un niño de edad de 1 a 3 años, pues se recomiendan 80 miligramos de magnesio al día. De 4 a 8 años, 130 miligramos al día. De 9 años o más, pues va a ser 240 miligramos, ¿no? Ahora, cuando llega a los 14 o para arriba, ya recomienda de 360 a 410 miligramos por día, ¿no? Yo, que ya no soy nada de niño, pues me uso fácil como unos 800 miligramos al día, ¿no?, para poder mantener mi cuerpo funcionando. El magnesio es vital, ¿no? El magnesio es lo que relaja el cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de magnesio usted puede usar para ayudar a un niño a que pueda dormir, a que no pueda estar marcado como un niño que tiene déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Porque eso le dé gracia a la vida a un niño, porque los tratan como anormales, ¿no? Usted puede usar casi cualquier magnesio. Nosotros, por ejemplo, dentro de los Natural Slim, usamos uno que se llama, nosotros le llamamos Magic Mac. Es una forma bien soluble, es como un juguito que se prepara con sabor a limón, que se llama Magic Mac, y es una forma de citrato de magnesio, pero el citrato de magnesio lo que llaman iónico, que quiere decir que se absorbe mejor porque tiene una polaridad, ¿no? Y es contraria a la célula y penetra bien, ¿no? Ahora, usted puede usar, si no consigue esto, puede usar cualquier magnesio. Ahora, mejor que decirle cualquier magnesio, le digo cuáles son los mejores. Fíjese, puede ser el citrato de magnesio, puede ser el cloruro de magnesio, puede ser el glicinato de magnesio. Ahora, tiene que evitar, a toda costa, evite el óxido de magnesio. Óxido. El óxido de magnesio es el más barato, el óxido de magnesio, y es el más barato porque no se absorbe. Este es lo único que da diarrea, así que no pierda su tiempo comprando óxido. Hay otros que debe evitar, como el aspartate, que no son magnesios muy saludables para el sistema nervioso, ¿no? Pero fuera de eso, todo el cloruro, el glicinato, el citrato, todos esos magnesios le pueden ayudar, ¿no? Para mí el preferido siempre es el citrato de magnesio, pero es porque ya los estudios clínicos reflejan que se absorbe mejor que los otros. Por eso que nosotros usamos una forma de citrato. Ahora, si usted quiere ayudar a un niño con déficit de atención, dele magnesio. Acuérdese que si la dosis le sale muy alta, lo único que puede pasar es que le dé un poquito de diarrea. No tiene efecto secundario dañino ninguno. Así que usted lo que hace es que corta la dosis un poquito o se la divide en varias partes durante el día, se lo da con sus juguitos o otras cosas. Pero de todas maneras, esto lo puede usar, pues, porque la verdad siempre triunfa.